Bien, saludos cordiales nuevamente. Estamos en la sesión B, haciendo nuestra clase. Ya un poquito te pido un poquito de colaboración en este sentido para hacer los ajustes correspondientes. Ya, ahora sí tengo los ajustes. Fíjate, el formato de identificación es muy importante observarlo. Nos está indicando que el día es jueves 18 de noviembre y estamos en presencia de la clase número 1. Queda el compromiso de indicarte si estamos en la sesión A o en la sesión B. Por lo pronto estamos realizando la sesión B. Habíamos finalizado este ejercicio con su respuesta 2,5. Esto siempre me gusta, siempre lo vamos a utilizar como regla, ¿no? Justo la pantalla con que se haga la desconexión de la sección A, vamos a comenzar con la sección B. Para sentirnos, como te digo, esto nos va a dar un sentido de, no de pertenencia, sino un sentido de comodidad. Con esta pantalla fue que finalizamos, con esta pantalla iniciamos. Habíamos resuelto este ejercicio que corresponde a la página 2, pregunta número 1. ¿Cuáles son iguales? Y aquí estábamos destacando los conceptos de la capacidad de observación, que eran 3, en su momento lo explicamos. Esos 3 aspectos son atención, concentración y focalización. Es lo que se me requiere para responder este tipo de preguntas. Bien, ahora sí, seguimos avanzando. Y ahora lo vamos a hacer con el tema número 2. Del tema número 2 vamos a escribir ejercicios que tengan que ver aspectos inductivos. Vamos a escribirlo, por favor. Esos son los ejercicios. Esos son los ejercicios. Esos son aspectos inductivos, vamos a llamarlo. Aspectos inductivos. Ya voy a explicar un poquito lo que significan aspectos inductivos. Entonces, recuerda que para el tema número 1 hemos visto lo que el concepto de capacidad de observación. Son ejercicios bastante sencillos los que se van a desarrollar con este tema, que es capacidad de observación. Ahora, estamos en el tema número 2. En este tema número 2 tiene el título de operaciones matemáticas. De las operaciones matemáticas, solamente de este tema número 2, vamos a enfocarnos con los aspectos inductivos. Es decir, cómo se logran formar o cómo podemos responder este tipo de preguntas. Fíjate, calcular la suma de cifras del resultado. Fíjate, calcular la suma de cifras del resultado. ¿Cuál resultado? Este resultado que aparece en observación en este momento. Ahora, espera un momentico, hay un detalle, espérate un momentico acá, por favor. Te ruego un poquito de paciencia en este momento. Hay un desajuste. Bien, gracias, estimado. Ya pude hacer las correcciones pertinentes del caso. Era simplemente un aspecto operativo. Pero felizmente ya todo ha sido resuelto satisfactoriamente. Vamos entonces con el tema número 2, que son operaciones matemáticas. Mira, este tema número 2 de operaciones matemáticas, quiero destacar lo siguiente. El tema 2 corresponde a cálculos rápidos. ¿Ves? Cálculos de operaciones rápidas.
Este no lo vamos a estudiar, pero generalmente lo que vamos a enfocar para nuestro examen van a ser problemas de aspectos inductivos. Entonces vamos a buscar, eso lo vamos a colocar aquí, cálculos de aspectos inductivos. Muy bien. Entonces, el contenido, atento a esto, el contenido del tema número 2 está concentrado en estos dos aspectos. Primero, cálculos de operaciones rápidas y segundo, lo tenemos focalizados con cálculos de aspectos inductivos. El cálculo de operaciones rápidas, bueno, por decirte algo, lo vamos a señalar pero muy rápido. Son técnicas que aprendemos nosotros. Ya vamos a buscar, quiero poner algo así como esto, mira, vamos a multiplicar, por decirte, vamos a multiplicar 11 por 11. Muy bien, esta es una técnica que se utiliza. Esto se llama cálculo de operaciones rápidas. Esas técnicas, bueno, si vamos a multiplicar 11 por 11, la técnica es hacer lo siguiente. Mira cómo vamos a hacer esta operación para hacerlo rápido. Una técnica nos indica es multiplicar 11 por 10 en primer lugar. Ajá. ¿Cuánto te da 11 por 10? Bueno, 11 por 10 te da 110. Aquí lo tenemos. Momento, profesor, pero la multiplicación no es 11 por 10. La multiplicación es 11 por 11. Claro, 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 claro. ¿Cuánto te falta? 11. Bueno, como es 11 por 11, yo entonces voy a tomar la técnica, el número de referencia que sería 11. Entonces lo vuelvo a colocar aquí. Y en lugar de multiplicar 11 por 11, mira, multiplico primero 11 por 10, te da 110. Y luego le sumo la cantidad, que es 11. Y eso te da 121. ¿Qué te parece ese resultado? Esas son técnicas que se aprenden en cálculos de operaciones rápidas. Por ejemplo, profesor, no entendí muy bien. Bueno, atento, atento. Ahora tienes 121 y vamos a multiplicarlo por 11. Ajá. Recuerda cómo es la técnica. Primero multiplicamos por 10. Muy bien. La cantidad de referencia, que en este caso es 121, lo voy a multiplicar por 10, así, al toque. Entonces eso me dice que es ¿cuánto? Me dice que son 1210. Ah, ya, qué rápido. Claro, así de sencillo. Pero oye bien, hay que sumar, observa aquí le sumé la cantidad de referencia. ¿Cuál fue la cantidad de referencia? 121. Entonces tú pones aquí 121. Ah, así de sencillo. Y luego sumas 1, 3, 3, 1. ¿Qué te parece? Bastante sencillo, ¿verdad? Te invito a que busques la calculadora y lo realices en su forma tradicional. ¿Cómo se forma tradicional? En su forma clásica, pues. Si tú ubicas tu calculadora, vas a multiplicar 121 por 11 y entonces vas a observar que el resultado es 1331. Esa es una técnica. Mira, esto no es que no va a ser objeto de estudio que lo voy a evaluar, pero sí te lo voy a ir comentando poco a poco en la medida que vamos desarrollando clases. Algunas técnicas para que vayas afinando ciertas multiplicaciones que se hacen rápido, utilizando estas técnicas, pues. Pero realmente, donde nos vamos a centrar más es el cálculo de los aspectos inductivos. Esto sí es importante. Bueno, los dos son importantes, pero esto es lo que vamos a tomar con mayor énfasis para el tema número 2. No te vayas a olvidar de eso. El tema número 2 va a quedar concentrado, o sea, lo que vamos a preguntar en tu examen va a ser cálculo de aspectos inductivos. Ok, aclarado eso, entonces vamos a desarrollar el tema del cálculo de aspectos inductivos. Buscamos el borrador, borramos toda esta parte. Ah, pero esto lo vamos a borrar. Ya. Esto lo he hecho es con el material del recurso del PowerPoint. Así que tiene que ser borrado con el PowerPoint. Bueno, lo borramos. Aquí está, lo estoy borrando. ¿Por qué, profesor? Bueno, ya te estoy explicando. Son algunos casos. Tú vas teniendo. Recuerda que el tema 2 enfoca dos consideraciones. Cálculo de operaciones rápidas, que son técnicas así como estas las que te estoy explicando acá. Y además, cálculo de aspectos inductivos. Nosotros vamos a referir el tema 2 simplemente al cálculo de aspectos inductivos. Por la cuestión de que considero que es más importante. Pues. Entonces, bueno, fíjate.
Eso del tema inductivo me aparecen cálculos así como esto. Mira, wow. Fíjate que este número que tiene como base debe aparecer su base, el número 3, y ese 3 se repite 20 veces. ¿Por qué sé que se repite 20 veces? Mira, aquí está dando el dato. 20 cifras. Ajá. Y me dice que se eleva al cuadrado. Pero aparte de eso, me está diciendo cuál es la suma de todos sus dígitos. Wow. La suma de todas las cifras. Wow. Bueno, entonces mira, ¿cómo sería? Por eso que se llama aspecto inductivo, porque yo desde casos particulares voy extendiendo, voy descubriendo su generalidad. Entonces, ¿cómo lo hago? Atento, por favor. En primer lugar, empezamos con una cifra. 3 al cuadrado, 9. Pues nada, no aparece nada. Sí. Pero así vamos empezando, con una cifra. Ahora elevemos con dos cifras. 3 al cuadrado. Mira el número que aparece. Interesante, ¿no? Está apareciendo 1089. ¿Ves algo particular? Bueno, mira, date cuenta que aquí puedo apreciar algo muy importante. 1 y el 8, es así como lo vi. El 1 y el 8. Apareció 1 y 8. Y el 9. Interesante, ¿no? Ahora, son tres cifras. 333 al cuadrado. Wow, mira, el 1 ¿cuántas veces está apareciendo? Wow, el 1 está apareciendo 2 veces. Y el 8, 2 veces. ¿Cuántas cifras hay? 3. Hay 3. Wow, el 1 está apareciendo 2 veces. 2 veces el 8. El 9 se sigue manteniendo. Interesante, ¿no? Volvamos ahora con 4 cifras. El 1 está apareciendo 3 veces. Hay 4 cifras, pero el 1 aparece 3 y el 8 aparece 3. Una menos que la cifra original. Y el 9 se mantiene fijo. Interesante, ¿no? Otra más. Todo indica lo siguiente, que el número original tiene ¿cuántas cifras en su base? 1, 2, 3, 4, 5. O sea que debe aparecer el 1 4 veces, una menos que la anterior. 1, 2, 3, 4. Sí aparece 1 4 veces. ¿Y el 8? 1, 2, 3, 4 veces. Y luego el 9. Ya, entonces ya tengo la generalización. Porque ahora me mandes a calcular el cuadrado de un número que tiene 3 20 veces como cifra. Entonces ya yo sé que aparece el 1 19 veces, pero también aparece el 8 19 veces y el 9. O sea que en este primer intento yo podría generalizar lo siguiente. Bueno, el 1 aparece 19 veces, el 8 aparece 19 veces. Lo que hago es multiplicarlo, pues. 1 por 19 son 19 veces. 8 por 19 son 152 veces. Y el 9 aparece fijo como siempre. La suma de todo eso me da 180. Quiero compartir contigo este primer formato porque esto fue lo primero que yo vi. Pero luego viéndolo mejor, mira lo que pude observar en su segundo intento. Este fue el primer intento que quiero compartirlo, por eso que quiero, para que tú veas que hay varias formas como uno lo logra apreciar. Este fue el primer formato, el primer patrón que yo descubrí. Pero, como te estaba diciendo, ve el segundo formato, un segundo más interesante. Mira, aquí tengo 1, ¿no? 9. Y 8 más 1, 9. Ah, ya. Están apareciendo 2 9 dependiendo de las cifras originales. Ya. Volvamos a ver el 3. El 333. Ajá. ¿Cuántos 3 aparece? 3, 3. Mira, ¿cuántos 9? Este 9 está listo. Pero este 1 con este 8, 9. Y este que está aquí, 9. O sea que ¿cuántos 9 aparece? Están apareciendo 3 9. Ah, esto me da 27. Este es más interesante aún. Observa este. ¿Cuántos 9 aparece? Aquí tengo un 9. Aquí hay 1. Aquí hay 2. Aquí hay 3. ¿Cuánto es la base original de los 3? 1, 2, 3, 4. Ahora aparece 4. ¿Por cuánto? Por 9. Muy interesante. O sea que el 9 se está manteniendo fijo. Claro, el 9 se está manteniendo fijo.
Y estos números, 3 y 4, es la cantidad de cifras que está constituida la base. Observa aquí. Contemos los 3 que conforman la base. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí debe haber 5 9. Por favor, chequéalo. Mira. 5 9. Ajá. Y para acá, pues. Porque entonces así sería 5 por 9, 45. Bueno, en ese orden de idea, yo puedo generalizar el último. ¿Cuántas cifras aparece? 20. Entonces debe aparecer 20 veces el 9. Ya. Y si aparece 20 veces el 9, yo lo que hago es multiplicar, pues. 20 por 9, ¿cuánto te da? 180. ¿El mismo resultado? Sí, es el mismo resultado, pero a mi juicio, este último resultado es como más elegante, más simplificado, más sintético, lo cual lo hace mejor, pues. Bueno, es interesante que para resolver estos ejercicios de aspectos inductivos, no estamos focalizados si es más interesante, si es más bello, sino el objetivo es buscar el patrón de regularidad. Yo conseguí en su primer intento, que quise compartir contigo, este patrón. Es un tanto más difícil, más laborioso, pero igualito te da el resultado. El segundo patrón es más sintético, como que mejor elaborado y se hace más comprensible, claro está. Entonces, pero fíjate, se tienen dos patrones distintos, pero que dan con resultados iguales. De eso se trata este tipo de ejercicio. Por eso es que para el tema número 2, por favor, resuelve ejercicios justamente que vinculen nada más que a cálculos de aspectos inductivos. Esto es muy importante, por favor, tener esto presente. Vamos a resolver ejercicios con estas características. Los ejercicios que aluden a cálculos de operaciones rápidas, es bueno que lo aprendas, porque todo lo que se aprende es bueno, pero no va a ser objeto de evaluación. Para el tema 2 van a ser los objetos de evaluación aquellos ejercicios que involucren cálculos de aspectos inductivos. Así que esos son los ejercicios que vas a estar llamado a realizar de forma obligatoria para el tema número 2. Bien, pues, y con eso concluimos el tema número 1 y el tema número 2, que son temas extremadamente sencillos, fácil de resolver y que quedan de tarea, pues. Ya sabes que tienes ya una tarea bastante larga y que tienes que comprometerte a hacerla. Ahora sí pasamos al tema número 3. De aquí en adelante vamos a darle sí ya una dedicación más rigurosa, porque son temas que se van a desarrollar con mayor nivel de profundidad. El tema número 3 corresponde a lo que conocemos con el título de razonamiento abstracto. ¿Qué es un razonamiento abstracto? Atención, por favor. Vamos a definir como razonamiento abstracto lo siguiente. La pregunta base. ¿Qué es el razonamiento abstracto? Bueno, este es un razonamiento abstracto. Se puede aproximar mediante la siguiente referencia teórica. Es decir, vamos a tomar como referencia estos lineamientos. Atento, por favor. Es un proceso de encadenamientos lógicos para estructurar y organizar pensamientos que conduzcan a resultados. Básicamente, permite inferir consecuencias a partir de situaciones o antecedentes. Entonces, eso lo voy a destacar porque es importante. ¿Qué es un pensamiento abstracto? Es aquellos resultados, bueno, a inferir consecuencia a partir de situaciones o antecedentes de premisas. Eso es un razonamiento abstracto, un razonamiento deductivo, en donde voy a obtener consecuencias a partir de los antecedentes. Fíjate que aquí se destaca ese hecho, pues es un pensamiento que funciona hipotéticamente. Profesor, ¿qué es eso hipotéticamente? Bueno, hipotéticamente significa que no es necesario estar frente al objeto para poder yo describirlo, para yo poder analizarlo. Por ejemplo,
Si yo a ti te digo, descríbeme tu casa, entonces tú empiezas a decirme, bueno, mi casa es de 2 plantas, está cerca de la pista, es de color verde, entonces yo empiezo a imaginármela. Oye, pero no estoy frente a tu casa, sino la estoy describiendo a partir de los datos que me estás proporcionando mediante el discurso. Entonces, cuando yo elaboro este tipo de pensamiento, cuando yo elaboro este objeto sin estar frente a él, es lo que se llama una construcción hipotética. Y esto es una facultad que tienen los seres humanos inteligentes. Podemos describir los objetos hipotéticamente sin necesidad de estar frente a él. A eso es lo que se llama hipotética, cuya evaluación se desarrolla mediante implicaciones lógicas. Claro, porque a partir de allí, como te estoy diciendo anteriormente, yo puedo tener una idea de tu casa sin necesidad de estar frente a ella, sino simplemente por las descripciones que me haces mediante tu discurso. Eso es algo muy importante. Eso es lo que se conoce con la palabra hipotético. Describir un objeto sin estar frente a él. Así de sencillo es. Entonces, ese es un tipo de razonamiento abstracto. A eso le llamamos razonamiento abstracto. Un razonamiento que es hipotético y que además es deductivo. Bien, vamos a dejar unos breves minutos con el objeto de que puedas escribir esto, hacer tu transcripción a tu cuaderno. Ya, pues. Bien, esperando que el tiempo haya sido lo bastante suficiente, vamos entonces a hacer un ejercicio, a emplear el sistema práctico de la ciencia. ¿Cuál es el sistema práctico de la ciencia? Bueno, aquello que dice lo siguiente, la práctica hace el maestro. Esto es lo que quiere significar que en la medida que hagas más ejercicio, en esa misma medida vas obteniendo habilidades y destrezas. Y eso es lo que queremos, obtener habilidades y destrezas a partir de la resolución de ejercicio. Entonces vamos a borrar, a preparar el lienzo. Listo. Ya lo hemos borrado. Y veamos qué ejercicio hemos seleccionado.
Para esta oportunidad hemos hecho un recuento de lo que se conoce con el nombre de la torre de Hanói. En primer lugar, vamos a hacer un primer recuento de qué es esto, la torre de Hanói. Por favor, atento. Las torres de Hanói es un rompecabezas inventado en 1883 por el matemático francés Lucas. Este juego individual consiste en un número de discos perforados de radios crecientes que se apilan insertándose en uno de los tres postos fijados a un tablero. Es decir, tenemos un tablero donde hay tres postes y dentro de esos postes tenemos discos colocados de forma creciente. El objetivo del juego es trasladar la pila a otro de los postes siguiendo ciertas reglas. Como que no se puede colocar un disco más grande encima de un disco más pequeño. Esa es la regla primordial. No se puede colocar encima de un disco pequeño un disco grande. No, eso no puede ser así. El problema es muy conocido en la ciencia de la computación y aparece en muchos libros de texto como Introducción a la teoría de algoritmos. Sí, esto es bastante cierto. Hace un tiempo atrás, bastante atrás diría yo, cuando yo quería estudiar ingeniería, este fue mi primer ejercicio, la torre de Hanói. Y qué interesante este reencuentro con este tipo de ejercicio que se llama la torre de Hanói. Generalmente en su oportunidad yo pensaba que lo jugaban simplemente los hindú, pero no, es un ejercicio, date cuenta, divulgado por un matemático Lucas. Veamos en qué consiste este ejercicio, que es bastante interesante, pues. Aquí está. El juego consiste en trasladar los discos del primer eje al tercer eje. ¿Cuántos movimientos deberá realizar sabiendo que un disco grande no puede estar encima de un disco pequeño? Aquí está la figura. Mira, este es un ejercicio que aparece en nuestra separata. Este es lo que se llama las torres de Hanói. Es interesante, ¿no? Esta es la versión más simple. Hacerlo con tres discos. Obvio que en la medida de que se tenga más discos, en esa misma medida serán más procesos. Pero se hace interesante el ejercicio. Pero con el principio de resolverlo estos tres, pues bueno, se pueden resolver los otros. Lo único, como te dije anteriormente, se llevan más pasos. Entonces, este es el juego de las torres de Hanói. Date cuenta, tenemos tres ejes de forma vertical, aquí lo tienes. Uno de los ejes aparece completo, justamente de orden creciente. Los discos, mira, el mayor se posiciona abajo, luego el menor, el mediano y el menor. Tenemos tres discos, así que podemos utilizar grande, mediano y pequeño. Esto no es así si yo aumento el número de los discos, pero como estamos, vamos a resolver su versión más corta, su versión más simple. Bien, para ello he ilustrado los pasos a través de estos dibujos. Mira, empezamos y además he seleccionado colores. El disco más grande lo etiquetamos o lo rotulamos con el color azul, el mediano color rojo y el pequeño amarillo, para ser más fácil. Aquí tenemos los ejes, lo hacemos de forma gráfica. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es trasladar en este mismo orden estos discos al tercer eje. Te repito, en términos más prácticos. Vamos a trasladar esta posición al eje tercer eje, con la condición de que un disco más grande no puede estar por encima de un disco menor. Solamente puedo operar un disco a uno de los ejes. Bien, conociendo las reglas, entonces ahí vamos pues. Hago mi primer movimiento. ¿Cuál es mi primer movimiento? Pues bueno, no me queda de otra que retirar el disco más pequeño y colocarlo al eje donde deseo. Muy bien, ahí lo tengo. Entonces, mi segundo movimiento es tomar el disco mediano, que es el rojo, y lo pongo al segundo eje. Claro, porque no puedo colocarlo en el tercer eje donde quiero llevar todo. Porque no lo puedes colocar. Porque entonces te estaría colocando un disco más grande en uno sobre pequeño. Esa es la regla.
y solamente tengo un movimiento de acción. Bien, entonces estoy respetando la regla, así que lo coloco allí. ¿Qué podría ser? Bueno, mira, veamos. El segundo movimiento que hago, mira, es colocar el disco pequeño y lo llevo al segundo eje. Ya, ahí lo tienes. Muy bien. Entonces voy con el disco más grande y lo llevo hasta acá. Oye, colocar el pequeño en el grande sí está permitido. Lo que no está permitido es el grande encima de uno pequeño. Ah, ya. Y esto lo debo de realizar con una acción nomás. Entonces, bueno, por eso es que para el siguiente paso agarro el disco más grande y lo llevo al tercer eje. Acá en el tercer eje es donde debo apilar esos discos de forma creciente. Creciente de abajo hacia arriba, tal como se inició. Fíjate que cuando yo inicio está de forma creciente de arriba hacia abajo. Bueno, pues, el más pequeño está arriba, luego le sigue el mediano y finalmente el más grande. Recuerda que está de forma creciente de abajo arriba. Eso mismo debo colocarlo en el tercer eje, en el tercer poste, si quieres llamarlo de esa manera. Bien, bien, bien. ¿Ya sabes cuál es la técnica? Claro, la técnica es tomar el pequeño y pasarlo al primer eje, al eje de inicio. Y mira cómo quedarían las posiciones. Ya de aquí en adelante la situación es bastante sencilla, porque ahora el mediano lo coloco al tercer eje. Colocando el mediano al tercer eje solamente falta colocar un solo disco para concluir el ejercicio. Aquí está. Entonces, mira, es muy interesante que veas el inicio y el final. El inicio ocurrió en el poste 1 y el final ocurre en el poste 3. Los discos están apilados de forma creciente, siempre y cuando lo mire de arriba hacia abajo. El menor, el mediano y el mayor. ¿Cuántos pasos hice? Contémoslos pues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Interesante, ¿no? Un número místico ese, el 7. 7 pasos hice. 7 pasos es para cumplir el propósito de la resolución de este ejercicio. Bien, dejemos unos minutos para que tomes todas las consideraciones. Te quiero advertir lo siguiente. Este ejercicio está ubicado en nuestra separata. No sé la ubicación exacta del mismo, pero sin lugar a duda aparece en nuestra separata. Y como te he mencionado anteriormente, este es un ejercicio que tiene una tradición computista. Quienes se están iniciando en el mundo de las ciencias de la computación ponen a resolver este ejercicio práctico. Es una manera de ir resolviendo ejercicios algorítmicos. Óyeme bien, ejercicios algorítmicos. Profesor, ¿qué significa resolución algorítmica? O concretamente, ¿qué es un algoritmo? Mira, un algoritmo es un conjunto de un conjunto de pasos infinitos, oye bien, pasos finitos que conduce a una solución. Tú puedes contabilizar el número de pasos. ¿Cuántos pasos debo realizar para llegar a una solución? Eso es un algoritmo. Se debe conocer la cantidad de pasos. Los pasos tienen que ser finitos. Finito es que se cuentan para llegar a su conclusión final. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Un conjunto de pasos finitos que dan solución a un problema. Ah, ya, profesor. Eso es un algoritmo. Y esto es precisamente lo que hemos realizado en este ejercicio. Un algoritmo. Las soluciones de los ejercicios matemáticos está asociado un algoritmo. Por eso, que las ciencias de la computación se las lleva muy bien con las matemáticas, porque las matemáticas son el instrumento de pensamiento para las ciencias de la computación. Interesante, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a dejar unos breves minutos para que tú entonces hagas todas las consideraciones del caso para que resuelvas este ejercicio. Y dato muy importante, ya estoy viendo que acá nos queda simplemente 2 minutos. Bueno, vamos a invertir esos 2 minutos para que tú hagas la transcripción
de la respuesta a tu cuaderno. Y de esa manera finalizamos. Un buen inicio, diría yo, un buen inicio, porque en este inicio hemos desarrollado 3 temas de nuestra separata, el 1, el 2 y el 3. Te recapitulo. El tema número 1 hace referencia a la capacidad de observación. El tema número 2 a las operaciones, o sea, operaciones rápidas. Recuerda que de las operaciones rápidas vamos simplemente a estar interesados en aquellas operaciones de carácter inductivo. Vas a resolver solamente de carácter inductivo. Las otras las puedes resolver, profesor. Claro, las otras las resuelves, pero como crecimiento, digamos, intelectual, que te sirva para ti, pero no lo vamos a evaluar. Es muy importante eso. Y el tema número 3 corresponde a lo que conocemos como razonamiento abstracto, que ya dimos nuestra primera entrada. Entonces, de esta forma vamos a invertir el tiempo que nos queda para que tú hagas tus transcripciones tranquilas o muy tranquilo, de forma muy consciente. Y nos vemos entonces en la próxima clase, que es el día martes. Hasta entonces, cuídate, nos vemos ya pues.